Vamos a hablar del derecho de sucesiones. El derecho de sucesiones no coincide con el derecho hereditario, sobre todo porque en Roma encontramos la sucesión inter vivos, que se produce en los supuestos de arrogatio, donde un pater familia adopta a otro, y también los supuestos de la conventio in mano. Al margen de esto, evidentemente, nos encontramos con un sistema complejo que parte de la heredità civil y al cual se contrapone un sistema creado por el pretor denominado la bonorum possessio. Una vez que se produce la muerte del finado o de cuyo, se produce una serie de fases a lo largo de la sucesión. Por un lado estaría la delación, por otro lado habría un espacio de derecho a deliberar, que ya vemos que no todos los herederos lo tienen, hoy en la actualidad sí se podría deliberar, para ver si decidimos aceptar o en su caso repudiar. Podemos aceptar incluso a beneficio de inventario, es decir, que se tenga en cuenta la masa acreedora y la masa deudora para, en su caso, proceder a liquidar deudas y que no perjudique en caso de confusión patrimonial al heredero. Hay que señalar desde el punto de vista del patrimonio en el sistema hereditario que recibe el nombre de as hereditario. El as hereditario a su vez se dividía en uncia. Los dos sistemas que se articularon fue por un lado el de la heredità civil, basado en los vínculos potestativos, en el llamado parentesco agnaticio, que se contrapone con la bonorum possessio, sistema articulado por el pretor, donde en este último sí tenía en cuenta el hijo emancipado, cosa que no ocurría con el sistema de la heredità. Por supuesto, tanto uno como otro, pues existe la forma de sucesión testada como intestada. En la bonorum possessio, creado este sistema por el pretor, contemplamos por un lado la bonorum possessio secundum tabula, la bonorum possessio sine tabula y la bonorum possessio contra tabula en los supuestos de pretericción. En lo que concierne a la delación hay que tener en cuenta, tanto en el caso de que sea civil o pretoria, que se da una regla importante, nemo pro parte testatus, pro parte intestatus desere potes. ¿Qué significa esta regla? Pues significa que en caso de que se haya procedido a abrir un testamento, no se puede abrir sucesión intestada. Es decir, si hay algún bien que ha sido omitido, se entiende que aquellos que han sido designados en el testamento también van a heredar esos bienes omitidos en el mismo. Esta regla, evidentemente, en el derecho actual no existe. En el derecho actual lo que haríamos sería abrir la sucesión intestada para aquellos bienes omitidos en el testamento. Pero, como toda regla en el derecho romano, también tiene una excepción. La excepción sería, por un lado, el codicilo y el testamento militar. En estos casos sí se permitiría abrir sucesión intestada y testada, con lo cual sí sería compatible en ambos casos de forma simultánea, cosa que no ocurre como regla general. Hay que tener en cuenta también qué es la usucapio pro herede, que era la posibilidad de que una persona adquiriese los bienes hereditarios por el transcurso del tiempo si no existían herederos, por ejemplo, necesarios, o incluso herederos voluntarios. En todo caso, con el tiempo se prohíbe y solamente se permite adquisiciones singulares, dado que aquel sujeto que pretenda adquirir por el transcurso del tiempo bienes hereditarios podría cometer el llamado crimen expilate. Desde el punto de vista de las categorías de herederos tenemos los herederos necesarios, que normalmente son aquellos esclavos que van a quedar manumitidos por testamento, convirtiéndose en liberto, y que no cuentan con la facultad de deliberar, porque en todo caso lo que tienen que hacer es pagar las posibles deudas que haya dejado el finado. Si bien es verdad que cuenta con un mecanismo importante, que sería el beneficio de separación patrimonial. Junto al heredero necesario tenemos los llamados herederos suyos y necesarios. Son aquellos que cuentan como mecanismo que evita, en caso de confusión patrimonial, el perjuicio que a estos se les podría rogar, cuentan con el llamado jus abstinendi, sería la abstención de tocar los bienes de la herencia. Y finalmente tenemos los herederos extraños y voluntarios, que son aquellos que sí cuentan con la facultad
de deliberar y por tanto podrían también incluso afectar a beneficio de inventario. También tenemos que tener en cuenta lo que sucede, lo que acontece con la confusión patrimonial, donde la masa de acreedores del difunto se puede ver afectado por los acreedores del heredero. Normalmente en estos casos se le pedía garantías al heredero sospechoso, dado que peligraba la dilapidación del patrimonio del causante, el que iba a heredar, y por tanto los acreedores de este se podían ver perjudicados por la conducta del heredero. Tenemos que tener en cuenta las situaciones de pluralidad. Por un lado, el acrecimiento, que permite que la cuota vacante pase al resto de coherederos. Habrá que tener en cuenta cómo se produce la llamada y, por supuesto, si se hereda por estirpe o por cabeza. También es importante saber lo que son las colaciones. Hay tres tipos de colación. Colación, en este caso, de dote, colación de los bienes de los emancipados y colación de los descendientes. Hoy en día la que ha perdurado evidentemente es aquella que afecta cuando se produce una asignación en vida por parte del pater familia que da unos bienes hereditarios en vida y que posteriormente hay que deducirlos de la cuota hereditaria para evitar un reparto, en este caso injusto, que afecte al resto de coherederos. También tenemos las situaciones de comunidad hereditaria. También tenemos que tener en cuenta la sucesión testamentaria, con una forma más solemne en el caso de testamento civil, testamento otorgado en pie de guerra o incluso el testamento de la balanza, frente a formas más flexibles que posteriormente se introducen en el sistema pretorio, en la cual intervienen 7 testigos, donde además encontramos con el testamento hológrafo, es decir, aquel otorgado de puño y letra del testador. También, junto a ese tipo de testamento, tenemos los testamentos especiales otorgados en tiempos de epidemia ante la autoridad eclesiástica, etc. El testamento constituye, por tanto, una de las instituciones más importantes del derecho de sucesiones. Por un lado, sabemos que es un acto unilateral, personalísimo, y quizás lo más importante es que el testamento es revocable. Hay que tener en cuenta, por supuesto, la testamentifacio activa, la capacidad para otorgar testamento y la capacidad para recibir por testamento, testamentifacio pasiva. Junto a eso, las causas de indignidad para suceder, que serán comentadas también en las explicaciones durante las clases. Por otro lado, quizá una de las instituciones más importantes que contenga el testamento sea la institución de heredero, que inicialmente queda vinculada con el resto del contenido testamentario, pero posteriormente la institución de heredero se desvincula del resto de cláusulas testamentarias, estableciéndose por tanto otra de las excepciones al principio de incompatibilidad entre sucesión testada e intestada, ya que permitiría abrir sucesión testada, es decir, del contenido, en este caso legado, fideicomiso, etc., y por otro lado habría que abrir sucesión intestada para designar cuál sería el instituido heredero en caso de que, por ejemplo, el testamento pues caiga porque no exista o esté muerto, en este caso, el instituido heredero. Y en este sentido, además, contamos con lo que son las sustituciones, la sustitución vulgar y la sustitución pupilar, donde se designaba un heredero de segundo grado para el caso en el cual no pudiese o no quisiese aceptar la herencia aquel que había sido instituido en primer grado. Por otro lado, la sustitución pupilar es en aquellos casos donde se designa a un sustituto para en caso de que el hijo no alcanzara la pubertad. En este caso, para que cumpla evidentemente el heredero, pues hay que garantizarle la llamada cuarta pegasiana, que posteriormente, en el caso de los legados, se denomina cuarta falsidia, es decir, hay que garantizar un mínimo patrimonial al heredero para que cumpla con el encargo en el caso del fideicomiso o para que cumpla con el legado en el caso, lógicamente, de la entrega, ya sea el legado danatorio o vindicatorio.
sistemas que se establecen al respecto. Por un lado, el sistema de la hereditas, que lo que tiene en cuenta es el parentesco agnaticio. Y por tanto, en caso de llamada, en caso de que no se haya hecho testamento, y partiendo de ese principio según el cual el grado más próximo excluye la llamada al más remoto, tenemos que tener en cuenta, por un lado, la llamada a sus herederos, herederos sui, los agnados y finalmente los gentiles. Cuando llega el pretor, introduce una modificación llamando en primer lugar a un delivery, con lo cual llamaríamos a todos, incluso a los hijos emancipados. Después llamaríamos a los legítimos, agnados, posteriormente a los colaterales hasta séptimo grado y finalmente al cónyuge. Claro que quedaba por resolver el problema de cómo heredaba la madre en relación a los bienes del hijo y el hijo de los bienes de la madre. Para ello se promulgan dos senados consultos, el tertuliano y el orficiano, para resolver esta cuestión. Por otro lado, si nos centrásemos en la llamada en el derecho actual, tendríamos que tener en cuenta, por un lado, la llamada a todos los descendientes. En caso de que no haya descendientes, llamaríamos a los ascendientes. De los ascendientes pasaríamos al cónyuge viudo y finalmente a los colaterales hasta el cuarto grado de la línea colateral. Finalmente tenemos los legados y las donaciones mortis causa. Los legados se caracterizan por ser atribuciones patrimoniales singulares, no a título universal como hemos visto en relación al heredero. Tenemos principalmente dos tipos, que son el legado damnatorio y el legado vindicatorio. El vindicatorio con efecto real traslativo y que viene tutelado con la acción reivindicatoria, y el damnatorio que obliga al heredero a cumplir, en este caso tiene efecto obligacional y por tanto si tiene que transmitir la propiedad, pues evidentemente tiene que cumplir con la disposición del de cuius al finado. De ahí que este venga tutelado con la acción es testamento. Hay que recordar, desde el punto de vista del legado, al igual que hemos visto en relación al fideicomiso, que hay que garantizar una cuarta parte de los bienes hereditarios, denominada cuarta, en este caso falsidia, en contraposición a la cuarta pegasiana que hemos visto en relación precisamente a los fideicomisos. Por otro lado, también contamos con las donaciones mortis causa, que se podrían realizar por parte del causante, aunque también es verdad, es cierto que existían también las donaciones inter vivos. Finalmente, hago una breve alusión a los supuestos de preterición. Es decir, ¿qué ocurre cuando el heredero es preterido, ha sido omitido en el testamento? ¿Qué puede hacer? Pues cuenta con la querella de testamento inoficioso, habría que impugnar el testamento para garantizar esa cuarta parte que había que garantizar en este caso al heredero. Hoy en día es 1/3 o 2/3 en sentido de las llamadas legítimas como cuotas de disposición que obligatoriamente había que dejar al heredero. Tenemos por tanto hoy en día la legítima estricta de 1/3, la legítima más amplia de 2/3. Pero también existía la legítima en Roma y por tanto en caso de aquel heredero que había sido preterido en el testamento, pues tenía que proceder a la impugnación con la querella de testamento inoficioso.